Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Hoy vamos a hablar algunas notas acerca de Saturno en Escorpio. Para empezar, recordamos que Saturno representa lo que aquí en este canal le llamamos un reto de alma. Algo que es una parte troncal, bastante estructural de nuestro proyecto de vida. Recordemos que la carta natal nos muestra nuestro proyecto de vida y sus posibles potenciales. Y este Saturno representa como digo, un eje troncal de ese proyecto de temáticas que se van madurando a lo largo de la vida en la materia, aquí, en este plano 3D, donde las papas queman, por lo menos el potencial de Saturno, ir madurando estas temáticas desde un grado de conciencia creciente, digamos, con respecto a ellas. Y la cosa, como digo, se hace acá. No es algo de escaparse a otro plano, a otra dimensión, sino que aquí en la materia donde las cosas justamente tienen esa dimensión más que nosotros llamamos real. Este reto saturnino de seguro no es el único reto de la carta, pero sí podemos decir con bastante certeza que allí donde está Saturno lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar una carga de desafío que va a requerir una trayectoria, un camino de maduración y de conciencia a lo largo de la vida. Saturno en Escorpio viene en el fondo a tomar contacto de forma concreta y vivencial con las propias oscuridades internas de la psique, del clan, o sea, lo que llamamos el inconsciente familiar, y finalmente de la vida. Por eso que un Saturno de Escorpio, que va madurando, supongamos idealmente, va desarrollando la capacidad de irse metiendo a fondo en temas que son tildados de escabrosos, temas tabú, temas que dan miedo, de los que a lo mejor pocas personas hablan y pocas personas entran allí y sin quedarse enganchado en esos temas. Se trata un poco con Saturno de Escorpio de entrar en el pantano sin ser tragado por él, sin quedarse empantanado. Entonces, este Saturno va a implicar reconocer que en la vida no todos son facetas tan luminosas, tan inofensivas, sino que también hay cosas que no son tan gratas ni tan luminosas, que existen, que están ahí, y también hay que conocerlas experiencialmente y saberles sacar el provecho que esconden. Es saber destilar de ellas la sabiduría oculta que hay allí, después de hacer el trayecto, claro. No se puede hacer evitándolo. Por eso, cuando nosotros no tenemos bien desarrollada nuestra parte Escorpio-Plutón de nuestra carta natal, es posible que nos cueste meternos en general en cosas que nos exijan profundidad, en cosas que nos obliguen a mirar esa parte de la existencia que no nos parezca tan luminosa como quisiéramos. A veces la persona con Saturno en Escorpio, por ejemplo, cuando es pequeño, de niño, un día cae en cuenta que sus papás algún día se van a morir, como cualquier persona. Y cuando cae en ese darse cuenta, le puede entrar un miedo terrible a la muerte o a esa situación, por ejemplo. O quizás también, a medida que crece, va descubriendo su sexualidad y ve que esta, en el fondo, es como un agujero, un gran agujero donde se mezclan el placer y el éxtasis con todo tipo de represiones, de tabúes, de cosas que parecen prohibidas pero que provocan, de trancas a todo nivel que puede haber también ahí. Trancas ya sea en la psique individual, en nuestro transgeneracional, o sea, lo que se llama el inconsciente familiar. También trancas sociales, bloqueos culturales, censuras, juicios, etcétera. Toda esta carga, digamos, de contenidos es la que de alguna manera le va explotando en la cara, vamos a decirlo así, en distintas etapas de su vida a un Saturno de Escorpio. Estos temas que tienen esa cualidad escorpiana de estar un poco en la sombra, donde no muchas personas quieren meterse, digámoslo así. Tanto a nivel individual, como digo, a nivel familiar, como a nivel también cultural y colectivo. ¿Por qué no? Entonces, esto puede asustarle a la persona, pero, como decía, la vida le va a ir poniendo en situaciones en que se vea de cara frente a estas problemáticas. Porque con Saturno estas cosas, como ya decía, se trabajan en la materia, bajadas a tierra, aterrizadas, digamos. Entonces, Saturno en Escorpio implica además conocer de cerca la muerte, y aquí hay que entender que no nos referimos solo o necesariamente a alguna muerte física, por ejemplo, sino que nos demanda sobre todo aprender a dejarnos transformar por la vida, a cambiar de piel, lo que son regeneraciones, cambios de piel, a veces de forma un poco radical y también de forma profunda, a través de procesos que la persona puede vivir como pequeñas o no tan pequeñas muertes psíquicas, en que una parte de su identidad se va descomponiendo, una parte que hay que saberla soltar y dejarla, para que lo que llamamos este nuevo yo pueda regenerarse y continuar viaje. A eso es lo que llamamos simbólicamente una muerte psíquica, cuando parte de nuestra identidad
se van desgarrando, se van descomponiendo para que podamos seguir camino. Y otras partes también se van regenerando de formas nuevas. Es lo que llamamos un poco la transformación, asociada al signo de Escorpio y a Plutón. Entonces, cuando un núcleo de nuestra identidad se nos va cayendo, se nos va descascarando hasta transformarse completamente, es lo que le podemos llamar simbólicamente, decía, una muerte. Muerte psíquica, claro. Son temas del ámbito de un Saturno de Escorpio. Y ahora bueno, en la primera parte de la vida, como suele suceder con todo Saturno, en cualquier signo me refiero, suele haber una especie de evitación, un miedo o una sensación de bloqueo o incapacidad de todo lo que tiene que ver con el signo saturnino, en este caso con Escorpio. Por lo tanto sería una cierta evitación, un cierto miedo a todo lo que también puede serme conflictivo, puede serme controvertido, puede serme intenso, resultarme intenso. Por ejemplo, el tema del sexo, clásico tema de Escorpio-Plutón, en muchas ocasiones se encara en la primera parte de la vida de un Saturno de Escorpio como si se tratase de este agujero negro del que les hablaba, que por un lado fascina enormemente, pero al que la persona reacciona con miedo a ser absorbida, a ser tragada por ese agujero, por esa especie de mezcla entre fascinación y susto, digámoslo así. En otras ocasiones también puede haber fuertes huellas traumáticas ligadas a la sexualidad, ya sea en nuestra psique individual, en la psique de nuestro inconsciente familiar, temas que pasaron ahí con la sexualidad, por eso hay que buscar en el transgeneracional. Y es un tema que a veces se prefiere evitar con una actitud escapista en estos primeros tiempos de vida, cuando vamos entrando en conciencia de qué puede implicar para nosotros el reto o el desafío saturnino. En la consulta individual cabe destacar que nosotros ahí revisamos las particularidades de cada caso, ya que Saturno está muy, pero que muy relacionado con lo que son cargas y programas que están fuertes en el inconsciente familiar y que se vienen a reelaborar como parte del proyecto de vida de la persona que tiene un Saturno en Escorpio, que consiste justamente en ir a fondo con eso que hay detrás de esas temáticas que se le vayan presentando. Es como la sombra familiar, ¿se fijan? Como temas de lo que sería la sombra del inconsciente familiar. Están muy presentes con un Saturno de Escorpio. En el video que va a aparecer en pantalla ahora, comentábamos brevemente algunas implicancias de Saturno visto desde un punto de vista más transgeneracional, así que si quieren pueden darle una mirada. Pero bueno, como Saturno nos marca esas áreas de la vida en que vamos a afrontar o venimos a idealmente afrontar con decisión y a madurar en conciencia, no de cualquier forma, en conciencia, entonces estos temas van a tocar la puerta de la persona con Saturno en Escorpio. Pueden aparecer, por ejemplo, personas con un gran magnetismo, personas que seducen por la sensación de poder que irradian, otro tema muy plutoniano, el tema escorpiano, el tema del poder, por la sensación de poder que irradian, o quizás por su atractivo sexual, por ejemplo, por la manera en que manejan su energía sexual y su impronta sexual. Puede haber también muchas situaciones o personas a lo largo de la vida que esconden muchas capas de realidad debajo de su apariencia, o sea que se aparenta una cosa, pero abajo hay otras capas de realidad que están al mismo tiempo allí. Entonces, cuando nos vemos rodeados de estas situaciones, en parte es la propia energía de la persona que tiene un Saturno en Escorpio la que se está jugando en estos encuentros. Entonces, con el Saturno en Escorpio, nos va quedando claro que la vida tiene justamente claroscuros y no puede ser un tabú, una limitación, digamos, entrar en ellos como entraríamos en cualquier otra temática, en cualquier otra cosa. Recién después de experimentarlos y vivirlos a fondo, todos esos temas, todos esos claroscuros, es cuando podemos ir sacando conclusiones valederas que sean basadas en la experiencia y ya no en creencias o en prejuicios o en preconceptos basados en el miedo. Porque resulta que si nosotros entramos en una espiral psíquica descendente o, como se dice ahora en terminología más New Age, bajamos la vibra, por hablar de ciertos temas que parecen tabú o por ahondarse en esas temáticas que las vemos como conflictivas o amenazantes, entonces es que aún no hemos desarrollado la suficiente fortaleza interna como para abarcar esos temas sin miedo o desde una imparcialidad verdadera y no impostada, no falsa. Con Saturno de Escorpio hay que ir madurando la capacidad de desarrollar destreza para meterse en lo que se llama también nuestra sombra psíquica, o sea, aquellos contenidos, aquellas partes de nosotros que no reconocemos como propias y que no reconocemos que están ahí y por lo tanto tendemos a achacárselas a otros, a la afuera. La capacidad de desarrollar entonces de meterse ahí sin alterarse o sin querer salir corriendo por lo que allí hay.
Por ejemplo, podría ocurrir que yo tenga una carta muy virginiana, muy Libra, muy Sagitario, muy Piscis, por ejemplo, un Sol en estos signos, o una carga fuerte en alguno de estos signos, y quizás quiero pensar que el mundo es todo un orden, todo pureza, como en Virgo, quizás es todo diplomático, todo armonía, todo ausencia de conflicto, como en Libra. Quizás todo es, quiero pensar o quisiera pensar o ver que todo es este optimismo, digamos, expansivo, que nunca se extingue, como en Sagitario. O quizás todo es amor y paz y digamos comunión, como en Piscis, un poco jugando con los estereotipos de estos signos, o alguna carga de algún otro signo parecido, equivalente en estas temáticas, y a la vez tenga, por ejemplo, en otra capa mía, con un Saturno de Escorpio, enojos reprimidos, emociones intensas o mucha turbulencia interna, ya sea en mi psique o en la información inconsciente que está en mi psique. También a veces la persona puede que ni siquiera se dé cuenta de todas esas capas de profundidad que pueden estar bastante movidas, turbulentas que tiene ahí dentro. A veces está entroncando con programas fuertes de su transgeneracional también que le mueven mucho esas cosas, pero su psiquismo en un primer momento es típico con un Saturno en Escorpio, las vas a intentar tapar, puede intentar huir del conflicto, por ejemplo, huir de la oposición, del enfrentamiento, de lo que resulta un poco escabroso. Entonces, la idea es ir penetrando en esas otras capas que también tenemos e irlas integrando a la conciencia, o sea, valga la redundancia, a la conciencia consciente, a lo que sabemos que está ahí. Lo cual muchas veces nos va a resultar desafiante más allá del signo solar o los signos destacados en la carta que tengamos. Por lo tanto, la persona con Saturno en Escorpio ha de entender que en eso que llamamos realidad hay siempre capas más profundas que pueden no coincidir con lo que se va viendo en la apariencia a primera vista. Por ejemplo, puede ser que mi familia, de cara a la afuera, se vea todo normalito, se intente dar una buena imagen, una buena apariencia, a lo mejor una apariencia de unión, de compenetración entre los miembros de la familia, pero cuando leemos la energía captamos que ahí abajo hay todo un mundo que hierve por ahí, debajo de la superficie, que no se está expresando en la apariencia, pero que sin embargo ahí está. Y hay que aprender a perderle el miedo a ese mundo y moverse en él con naturalidad. Lo mismo con respecto al propio mundo interno, a las propias pulsiones y a la propia psique de la persona con este Saturno, a su propia sombra también. El encuentro con la sombra para la persona con un Saturno en Escorpio suele ser en un primer momento evitado o eludido, pensando que eso solo le corresponde a los demás hacerlo, pero no a uno mismo. Entonces, justamente lo que tiene que ver con este Saturno es llevarnos hacia allá para que vayamos profundizando y aprendiendo a navegar en ese mundo. Por eso, con Saturno en Escorpio, en algunos casos suele o puede haber un interés en lo que es el psiquismo profundo. Bueno, entonces, en definitiva, Saturno en Escorpio implica poner luz allí donde había miedos, donde había tabúes, donde había conflictos, temas escabrosos y sombras psíquicas. Es como meterse un poco en los infiernillos que tendemos a armar en la vida, pero sin quemarse. Esa es la gracia. Es como meterse ahí, pero sin quemarse. Meterse en el pantano, pero sin quedarse empantanado, como decía. Y con toda naturalidad, tal como la persona que es capaz de entrar en temáticas que le son difíciles, de forma cada vez más natural y entendiendo que esas cosas también están ahí. ¿Y para qué todo esto? Para ser capaz de incorporar a nuestro manejo consciente el diamante en bruto que se esconde allí detrás de todo eso, para destilar todo lo que son nuestros recursos y capacidades que hay en las partes que creemos o consideramos más sombrías de la vida. Porque ahí está el potencial del alquimista, uno de los arquetipos de lo escorpiano, en destilar el oro, digamos, destilar el diamante, destilar el valor de lo que parece ser barro, fango u oscuridad. Ahí está, sacar la luz, sacar el brillo, ¿se fijan? Por eso el alquimista es un arquetipo escorpiano. Y bueno, para esto hay que arremangarse las manos, no hay de otra, aquí no hay escapatoria, no hay evasividad. Hay que arremangarse las manos y meterse a confrontar directamente y de frente lo que son los miedos, los traumas, los conflictos, las emociones turbulentas que reprimimos y las partes menos reconocidas de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente familiar o transgeneracional y, por qué no, también del colectivo en que vivimos, de la psique colectiva, de los temas que también andan ahí, que a veces pueden aparecer en nuestra vida. Entonces, con Escorpio, el poder interno, que el poder es otra temática muy de Plutón y de Escorpio, se destila directamente del miedo, de lo complejo o lo sombrío, digamos. Hay que atravesar todas esas capas para destilar ese poder interno. Esa es la materia prima que hay que saber transformar con este Saturno de Escorpio.
Esto toma muchas formas en la vida de la persona e insisto, hay que verlo caso a caso de qué va en cada uno de ellos. Así es que hasta ahí voy dejando este video. Aprovecho de comentarles que los cursos 2023, tanto presencial en Montevideo, Uruguay, como online desde cualquier lugar, están con las inscripciones abiertas y comenzamos en marzo. Si quieres más información, puedes encontrar abajo en la descripción del video. Y sin más que decir, voy dejando este video ahora sí hasta aquí y me despido con un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.